bien en su casa resguardándose de todo lo que esta pandemia nos está ocasionando a nivel nacional e internacional, y siempre cuidándose y cuidando a los suyos, a su familia, a sus seres queridos. Bien, retomando los temas de la clase anterior, pues vemos que habíamos hablado un poco sobre la cultura maya, la cultura mexica o los olmecas. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué son los pueblos indígenas? ¿Por qué vamos a pasar a este tema? Bueno, recordemos que los mayas en sí no desaparecieron en su totalidad, ni los olmecas, ni los mexicas, sino solo evolucionaron y se adaptaron a las nuevas medidas que se les brindó o se les impuso, más bien dicho, mediante la conquista española. Entonces, hoy en día, en el caso de Guatemala, pues los pueblos indígenas son un 60% del total de la población como resultado de esa mezcla entre la cultura maya y los españoles, la mezcla de criollos, y por eso sabemos, ya hemos dialogado en clases en otra ocasión, que pues en Guatemala tenemos 1% que son realmente los criollos que lograron sobrevivir desde la época de la conquista, época colonial en Guatemala, hasta la actualidad. El resto pues ya somos algunos indígenas, algunos mezcla de criollos con indígenas y así sucesivamente. Entonces en Guatemala, retomando, tenemos un 60% de población indígena. Pero vamos a definir primero qué son los indígenas. Bueno, los indígenas, o se cataloga como indígena a toda aquella persona que se siente identificada con la cultura maya, que tiene o se relaciona con los mayas o de los otros pueblos que les hablé, como los olmecas, mexicas, entre otros. Tiene un vínculo territorial. ¿Por qué? Porque mediante la tierra ellos han logrado sobrevivir siglo tras siglo, mediante la cosecha, la pesca, la ganadería, etc. Entonces, y eso es algo que venía desde la cultura maya. Recordemos que los mayas, su economía se basaba directamente en la tierra, en la agricultura, y eso ha sido transmitido de generación en generación hasta llegar a nuestros días, y aún prevalece en un 60% en nuestro país. Lo vemos en distintas regiones que se dedican a la cosecha en distintos aspectos. Hay lados en que son directamente cafetaleros, en el aspecto de San Juan pues la mayoría solo a siembra de flores, hortalizas, y otro lado solo maíz. Entonces esto es el pequeño motorcito que hace que la economía guatemalteca funcione. También se considera persona indígena a toda aquella persona que tiene aquel valor sobre la cultura y las creencias mayas. Hoy en día pues distintas entidades gubernamentales y todo eso han buscado cómo recuperar la cultura y las creencias de los pueblos mayas, mientras las diferentes deidades y todo eso, porque recordemos que esto pues ha cambiado durante los años, desde la época de la conquista y época colonial. Los indígenas se tuvieron que adaptar a la cultura y las creencias que les fueron impuestas por los españoles. Hoy nuestra cultura tiene una tendencia occidental en la forma en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás. Y la creencia pues o hasta el año de 1871, cuando comenzó la reforma liberal, éramos un país netamente católico, que era el resultado de ese sincretismo que se había dado entre la cultura maya y la cultura española. Ahí fue donde nos impusieron a Jesús y a todos los demás santos, porque anteriormente teníamos Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es donde nace nuestra creencia. Como les decía, en el año de 1871, con la reforma liberal, pues se abre paso a otras creencias. La primera fueron las protestantes, y así se fueron entrando en base a los años otras religiones. Ahora bien, dentro de los pueblos indígenas, los que más han buscado o han logrado permanecer en nuestro país, por mencionar algunos, son los cachiqueles, que es toda el área de Chimaltenango, Guatemala y Zacatepeque, los quichés,
pues en el departamento de Quiché, los Tutugiles en Sololá, en toda esa área circundante, los Pocomales y algunos otros. Estos son los pueblos que más han buscado o se han organizado en forma de resistencia para que su cultura y su identidad prevalezca a pesar de los siglos y la evolución de todo. Y aquí es donde entra un factor predominante e importante que ha hecho cambiar todo esto. En su momento cambió por la conquista, la colonial en Guatemala, pero conforme los años fueron pasando, esto evolucionó y se introdujo o se adaptaron otros términos o otras tendencias a la economía de nuestro país, como lo es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es cuando una persona o un país busca que la economía sea un sistema privado. En el caso de Guatemala, pues vemos como, si retomamos unos 20 años atrás, pues la energía, la telefonía, las vías férreas, por mencionar algunos, pertenecían al Estado, pero determinado presidente los vendió a empresas privadas, volviéndonos en un territorio capitalista. ¿Por qué? Porque estas empresas lo administran de una forma adecuada y mediante los impuestos que le brindan al Estado, este logra sobrevivir y brindarle a la población educación, salud, etcétera. Es cierto, no es de la mejor calidad, pero ahí hacen el intento. Y entonces el capitalismo vino y ha querido opacar la influencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Sin embargo, nosotros si analizamos, no vemos que el capitalismo sea tan marcado, tan radical como lo es en Estados Unidos, como lo estamos viendo ahorita en Brasil. Entonces, el capitalismo lo que busca es crear bienes o riquezas económicas solo para cierto sector, dejando por un lado a los pueblos indígenas. Pero en Guatemala tenemos, o que encontramos que se han topado, que estos pueblos se han mantenido en resistencia, no dejan morir su economía, no dejan morir su cultura, ni sus creencias, ni su identidad con los territorios nativos. Entonces el capitalismo se ha tenido que adecuar y ha tenido que buscar cómo incluir a los pueblos indígenas dentro de su sistema, porque somos un país maya con mucha cultura en sí y que se dedica netamente a la agricultura. Entonces el capitalismo ha tenido que buscar cómo incrustarse en ese sistema. Hoy en día pues vemos la importancia de la economía de los pueblos indígenas, puesto que por ellos sobrevivimos, por la agricultura, la ganadería, la pesca, son las principales fuentes de alimentación, y con estos problemas que tenemos hoy en día, vemos que es la base. Si nuestros pueblos indígenas no se dedicaran a eso y fuéramos un país netamente exportador, todo en los demás países está terminando. Si nosotros no tuviéramos en nuestro territorio tanto agricultura, tanta ganadería, fuera más difícil sobrevivir, porque todo lo que entra de otros países pues hay que pagar impuestos, aranceles, etcétera, etcétera, entonces es más caro. Y los países capitalistas hoy en día están afrontando ciertos problemas porque se han dedicado a industrias más materiales que de alimentación. Entonces ahí vemos la importancia de los pueblos indígenas dentro de la economía de Guatemala. Eso sería prácticamente el tema de esta semana. Espero no hayan dudas, y si lo hubiese, pues se pueden comunicar conmigo para resolverlas, no hay ningún problema. Siempre les recuerdo pues tomar las medidas de precaución. Si salen, pues usen su mascarilla y su gel antibacterial para que no tengamos mayores problemas en nuestro pueblo. Saludos y que Dios los bendiga.